Era una mañana común de martes cuando Elizabeth Silva caminaba apresurada por las calles del barrio periférico de Sao Paulo. El sol apenas había salido, y ella seguía su rutina diaria hacia la parada de autobús, lista para otro día agotador de trabajo como empleada doméstica. La basura acumulada en las aceras era una visión familiar en aquella región olvidada por la ciudad. Pero aquella mañana, algo diferente estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Entre las bolsas de plástico rotas y los restos de comida esparcidos por el suelo, un sonido débil y agudo cortó el aire matinal. Un llanto de bebé. Elizabeth se detuvo inmediatamente. Su corazón se aceleró. Aquel sonido no podía provenir de donde ella pensaba. Se acercó lentamente a la pila de basura. Sus manos temblaban mientras apartaba las bolsas malolientes. Y entonces lo vio. Envuelto en un trapo sucio, cubierto de moscas e inmundicia, estaba un recién nacido. Los ojos aún cerrados, el cordón umbilical mal atado, el cuerpecito morado de frío. La criatura apenas conseguía llorar, su voz débil como un susurro desesperado pidiendo auxilio. Elizabeth no lo pensó dos veces. Tomó a aquel bebé en sus brazos, limpió su carita con la manga de su propia blusa y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Lo que sucedió aquel día conmocionó a todo Brasil. Las imágenes del rescate recorrieron todos los noticieros. Un bebé abandonado en la basura, como si fuera un objeto desechable. Una vida humana tirada sin ninguna consideración. Pero, ¿quién era aquella criatura? ¿Quién tuvo el valor de cometer un acto tan cruel? Y lo más importante, ¿por qué? Esas preguntas resonaron durante semanas en las redes sociales, en los periódicos, en las conversaciones de bar. Todo el mundo quería respuestas. Todo el mundo quería entender cómo una madre podía hacer algo así. La historia de aquel bebé en la basura no terminó aquel día. De hecho, apenas estaba comenzando. Porque lo que nadie imaginaba es que aquella criatura llevaba consigo un misterio mucho mayor de lo que cualquiera podría suponer. Un misterio que involucraría secretos de familia, mentiras enterradas hace décadas y una verdad tan perturbadora que cambiaría la vida de todos los involucrados. Elizabeth Silva se convirtió en una heroína nacional de la noche a la mañana, pero ella no quería fama. Solo quería una cosa: garantizar que aquel bebé tuviera la oportunidad que le fue negada en el momento en que fue arrojado a la basura. Hoy, 23 años después de aquel día fatídico, finalmente podemos contar la historia completa, la historia real detrás del bebé que fue encontrado en la basura. Y prepárese, porque la verdad es mucho más impactante de lo que imagina. María das Gracias tenía 42 años cuando su vida cambió para siempre. No era adica, no tenía un título universitario, no aparecía en los periódicos. Era solo una trabajadora más que se levantaba antes de que saliera el sol para limpiar las calles de un barrio que la mayoría de la gente cruzaba sin mirar dos veces. Sus manos callosas conocían cada tipo de suciedad, cada rincón olvidado de la ciudad. Pero aquella mañana de junio, esas mismas manos iban a sostener algo para lo que ningún entrenamiento podría haberla preparado: una vida humana colgando de un hilo. La rutina de María era siempre la misma. 5 de la mañana, café negro sin azúcar, uniforme naranja puesto en la oscuridad para no despertar a los hijos. Tenía 3, todos ya crecidos, pero aún viviendo en casa porque el trabajo era un lujo en aquellos tiempos. El trayecto hasta el punto de recogida le llevaba 20 minutos en autobús. Conocía a cada conductor, a cada pasajero madrugador. Eran todos invisibles unos para otros, fantasmas que cruzaban la ciudad mientras el mundo aún dormía. A María le gustaba ese anonimato. No necesitaba sonreír, no necesitaba explicar por qué sus ojos siempre estaban cansados. Pero cuando escuchó aquel llanto, algo dentro de ella se rompió. No fue solo el sonido de un bebé. Fue el sonido de desesperación pura, un grito que venía de un lugar tan profundo que parecía atravesar dimensiones. María soltó el carrito de basura y corrió. Sus pies, que generalmente se arrastraban por el cansancio, ahora volaban sobre el asfalto. No pensó, no calculó riesgos, no se preguntó si se estaba volviendo loca. Simplemente corrió en dirección a aquel sonido que rasgaba la madrugada como un cuchillo afilado. Cuando abrió la bolsa de plástico negra y vio aquellos ojos, todo se detuvo. El mundo entero se congeló en ese instante. El bebé estaba azul, cubierto de sangre y restos de placenta. El cordón umbilical aún colgaba, cortado de forma irregular, probablemente con algo sin filo. María no era enfermera,
pero era madre, y las madres saben cuando una vida se está escapando. Se quitó el abrigo, incluso con el frío de la madrugada mordiendo su piel, y envolvió a aquella criatura minúscula. Colocó al bebé contra su pecho, sintiendo el corazón débil latiendo como alas de un pájaro herido. Fue en ese momento que María tomó la decisión. No llamó a la policía primero, no esperó la ambulancia. Tomó al bebé en sus brazos y comenzó a correr de nuevo, ahora en dirección al hospital que quedaba a 8 cuadras de allí. Sus pulmones ardían, sus piernas imploraban descanso, pero ella no se detuvo, porque en ese momento María das Gracias ya no era solo una barrendera invisible. Ella era la única oportunidad de que aquella criatura viera el amanecer. El bebé llegó al hospital municipal a las 7:43 de la mañana. Su cuerpecito minúsculo, envuelto en trapos sucios y húmedos, apenas reaccionaba a los estímulos externos. El equipo médico de guardia, acostumbrado a emergencias de todo tipo, sintió un nudo en el pecho al ver a aquella criatura. No era solo un caso más. Era una lucha contra el tiempo, contra la hipotermia, contra la deshidratación severa y contra todas las probabilidades que decían que aquel bebé no debería estar vivo. La doctora Mariana Fontes, pediatra con 15 años de experiencia en UTI neonatal, fue quien asumió el caso. Ella recuerda hasta hoy el momento en que tocó por primera vez aquella piel helada, casi sin color. La temperatura corporal estaba en 32 grados, cuenta ella, con la voz aún cargada de emoción. Para que se hagan una idea, la temperatura normal de un recién nacido es entre 36,5 y 37 grados. Aquel bebé estaba en hipotermia grave. Unos minutos más y no habríamos tenido nada que hacer. El protocolo de emergencia se activó inmediatamente. Incubadora calentada, suero, oxígeno, monitorización cardíaca continua. Cada segundo era precioso, cada latido del corazón una pequeña victoria. Pero el frío no era el único enemigo. Cuando los médicos examinaron al bebé con más atención, descubrieron algo que los dejó aún más alarmados. El cordón umbilical todavía estaba parcialmente pegado, cortado de forma irregular, probablemente con algún objeto no esterilizado. La región estaba inflamada, con signos claros de infección. Era un milagro que no hubiera desarrollado sepsis, explica la doctora Mariana. Una infección generalizada en ese estado habría sido fatal en pocas horas. Además, el bebé presentaba signos de desnutrición y deshidratación extrema. Sus labios estaban agrietados, la boca seca, los ojos hundidos. No había sido alimentado desde el nacimiento. Y peor, según los cálculos de los médicos, tenía entre 18 y 24 horas de vida. Esto significaba que pasó casi un día entero abandonado, solo, luchando por sobrevivir. El equipo trabajó sin parar durante las primeras 3 horas. Cada examen revelaba una nueva capa de sufrimiento. Hematomas por el cuerpo, pequeños cortes, suciedad incrustada en la piel. Todo indicaba que aquel bebé había sido tratado con un descuido brutal, como si no fuera un ser humano, como si su vida no valiera nada. Los enfermeros y médicos, por muy profesionales que fueran, no conseguían contener las lágrimas. Algunos necesitaron salir de la sala para recomponerse. A las 11 de la mañana, la doctora Mariana finalmente tuvo el valor de hacer el pronóstico oficial. Las próximas 48 horas serían decisivas. El bebé podría no resistir, e incluso si resistía, las secuelas podrían ser irreversibles. Mientras la criatura luchaba por su vida en el hospital, a pocas cuadras de allí, un equipo de la policía científica transformaba el lugar del abandono en una escena de investigación meticulosa. La basura que debería haber sido la tumba del bebé, ahora se convertía en un archivo vivo de pistas. Cada objeto era fotografiado, catalogado, analizado. Y lo que encontraron allí no era solo basura común de una familia cualquiera. Había algo profundamente perturbador en aquellos restos dejados atrás. El primer descubrimiento que llamó la atención fue un pañal desechable con una marca específica, vendida solo en farmacias de barrios nobles de la ciudad. No era el tipo de producto que se encuentra en cualquier supermercado de la periferia. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente. Quien abandonó a aquel bebé tenía recursos financieros. Pero entonces, ¿por qué dejar a una criatura en la basura? La pregunta resonaba en la mente de cada policía presente. Junto con el pañal, había restos de envases de alimentos orgánicos importados, recibos rotos de tiendas departamentales caras y fragmentos de ropa infantil de marca. Todo indicaba que aquel bebé venía de un hogar acomodado, donde el dinero no era problema. Pero fue al buscar más profundamente que los investigadores encontraron algo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Escondido entre bolsas de plástico y papeles arrugados, había un sobre parcialmente quemado. Dentro de él, fragmentos de documentos, nombres casi ilegibles, direcciones borrosas por la humedad, pero aún así, pistas reales.
El equipo trabajó durante horas para recuperar cada pedazo de información de aquel papel dañado, y cuando finalmente consiguieron reconstruir parte del contenido, lo que vieron los dejó en silencio absoluto. También había algo más sutil, más inquietante. Entre los detritos, los peritos encontraron hebras de cabello largas, de color castaño claro, algunas aún sujetas a una goma elástica de tela fina. Análisis preliminares indicaban que pertenecían a una mujer adulta. Más que eso, había señales de que aquellos cabellos habían sido arrancados con fuerza, no cortados. Marcas de sangre microscópicas en el cuero cabelludo, aún adherido a las hebras, confirmaban la violencia del gesto. Alguien había pasado por un momento de desesperación extrema allí, minutos o quizás horas antes del abandono. Y entonces vino el descubrimiento más desconcertante de todos. En el fondo de una bolsa de plástico transparente, casi invisible entre restos de comida, los investigadores encontraron una pequeña nota manuscrita. Las palabras eran temblorosas, escritas con prisa, quizás con miedo. Y lo que estaba escrito allí haría a la policía reconsiderar todo lo que imaginaban sobre aquel caso. Aquello no era un simple abandono, era algo mucho mayor, mucho más sombrío, e involucraba secretos que alguien estaba desesperado por enterrar, junto con aquel bebé. Los investigadores sabían que estaban ante algo extraordinario cuando los primeros resultados de laboratorio comenzaron a llegar. El sobre sellado traía un sello de confidencialidad que rara vez se veía en casos de abandono. La detective Mariana Santos sostuvo el documento con las manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada línea con creciente incredulidad. La prueba de ADN no solo confirmaba la identidad biológica de la criatura, sino que revelaba una conexión que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Aquel bebé, encontrado entre bolsas de basura y desechos, llevaba en la sangre un linaje que pertenecía a una de las familias más poderosas e influyentes del país. El apellido que aparecía en los registros era sinónimo de imperio empresarial, fortunas incalculables y conexiones políticas que alcanzaban los más altos escalones del poder. El descubrimiento desencadenó una serie de eventos que nadie podría prever. Mientras el equipo forense trabajaba para confirmar y reconfirmar los resultados, temiendo un error que podría generar consecuencias devastadoras, otros investigadores se sumergieron en archivos y documentos que habían sido encontrados en las proximidades del lugar del abandono. Entre páginas arrugadas y parcialmente quemadas, emergió una narrativa perturbadora. Certificados de nacimiento falsificados, registros médicos adulterados y un rastro de papel que sugería una conspiración cuidadosamente orquestada. Alguien había intentado borrar la existencia de aquella criatura, reescribir su historia incluso antes de que tuviera la oportunidad de vivirla. Cuando la noticia se filtró a la prensa, el impacto fue sísmico. Reporteros acamparon frente al hospital, cámaras captaban cada movimiento de las autoridades y las redes sociales explotaron en especulaciones y teorías. La familia en cuestión, conocida por su discreción y control absoluto sobre su imagen pública, se vio en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Sus abogados emitieron declaraciones vagas, negando cualquier conocimiento sobre la situación, pero el silencio calculado solo alimentaba más sospechas. La comunidad que se había movilizado para salvar al bebé ahora observaba atónita, dándose cuenta de que aquella criatura no era solo una víctima del abandono, sino posiblemente una pieza en un juego mucho mayor y más siniestro. Las autoridades enfrentaban un dilema complejo. ¿Cómo proceder cuando los sospechosos poseían recursos ilimitados para contratar a los mejores abogados, influir en investigaciones y manipular narrativas? La presión pública exigía justicia, pero los obstáculos legales y políticos se multiplicaban a cada hora. Mientras tanto, en el hospital, aquel pequeño ser seguía luchando por su vida, completamente ajeno al huracán que su existencia había desencadenado. Su verdadera identidad, ahora revelada, transformaba todo. Ya no era solo un bebé abandonado, era un heredero desaparecido, una fortuna negada, un secreto que alguien desesperadamente había intentado enterrar para siempre. La fortuna que rodeaba a aquel bebé abandonado era de una magnitud difícil de comprender. Estamos hablando de un imperio empresarial construido a lo largo de 3 generaciones, con raíces profundas en sectores estratégicos de la economía. La familia controlaba un holding con participaciones en minería, agronegocios, construcción civil y tecnología. Solo las empresas cotizadas en bolsa sumaban un valor de mercado superior a 8.000 millones de reales. Pero eso era solo la punta del iceberg visible.
El verdadero patrimonio estaba escondido en estructuras offshore, fondos de inversión y propiedades esparcidas por 4 continentes. Los investigadores quedaron atónitos al mapear la extensión de esa riqueza. Había haciendas que cubrían áreas mayores que pequeñas ciudades, con miles de cabezas de ganado y plantaciones que se perdían en el horizonte. Propiedades urbanas de lujo en capitales como Sao Paulo, Miami, Londres y Dubái. Un jet privado valorado en $40 millones, yates, helicópteros, una colección de arte que incluía obras de maestros renacentistas, cuentas bancarias en paraísos fiscales con saldos que hacían bailar los números en la pantalla. Con cada nueva capa descubierta, la pregunta se volvía más angustiante. ¿Cómo alguien con tanto que perder podría abandonar a un heredero? El bebé no era solo una criatura, era una pieza fundamental en un complejo juego de sucesión patrimonial. Documentos legales revelaban que la criatura tenía derecho a una parte sustancial de esa fortuna. Testamentos, acuerdos prenupciales, estatutos de empresas familiares, todo apuntaba a la importancia estratégica de aquel pequeño ser humano dejado entre bolsas de basura. Expertos en derecho sucesorio consultados por la investigación estimaban que la parte del bebé podría superar los $2.000 millones, considerando acciones, cuotas societarias y propiedades. Pero el dinero atrae no solo oportunidades, sino también conflictos mortales. La familia estaba involucrada en disputas judiciales multimillonarias, con procesos que se arrastraban durante años. Hermanos contra hermanos, primos contra tíos, todos luchando por una porción mayor del imperio. Había acusaciones de fraude, malversación, falsificación de documentos. Uno de los patriarcas había muerto en circunstancias cuestionables 2 años antes, dejando un vacío de poder que desencadenó una guerra interna. El nacimiento de un nuevo heredero podría cambiar completamente el equilibrio de esa batalla, redistribuyendo poder y recursos de maneras que algunos miembros de la familia simplemente no podían aceptar. La fortuna oculta no era solo una cuestión de números en cuentas bancarias. Era un laberinto de intereses conflictivos, secretos corporativos, alianzas frágiles y traiciones calculadas. Y en el centro de este huracán financiero estaba un bebé indefenso, cuya propia existencia representaba una amenaza para algunos y una oportunidad para otros. La riqueza que debería protegerlo puede haber sido exactamente lo que puso su vida en peligro. La pregunta que resonaba en cada rincón de aquella investigación era simple, pero devastadora. ¿Quiénes eran los padres? Las autoridades tenían ahora un nombre, un apellido cargado de poder y dinero, pero los rostros detrás de aquel abandono permanecían envueltos en sombras. La familia multimillonaria había construido un imperio sobre secretos, y aquellos que deberían haber protegido a aquel bebé simplemente se evaporaron. No había registros de viaje, no había rastros bancarios sospechosos, no había absolutamente nada que indicara a dónde fueron o por qué desaparecieron. Era como si hubieran sido borrados de la existencia, dejando atrás solo un bebé indefenso en medio de la basura y una fortuna sin dueño. Los investigadores comenzaron a entrevistar a empleados de la mansión, trabajadores que habían trabajado para la familia en los meses anteriores al abandono. Lo que descubrieron fue perturbador. Una ama de llaves, que pidió no ser identificada, reveló que la madre se había aislado completamente durante el embarazo. Rara vez salía de la habitación, rechazaba visitas y parecía estar bajo constante vigilancia. Otro empleado mencionó discusiones acaloradas entre la pareja, puertas golpeando en medio de la noche y una tensión insoportable que flotaba sobre la casa como una nube negra. En los últimos días antes de la desaparición, el movimiento en la mansión era frenético. Coches llegaban y salían a todas horas, siempre con cristales tintados, siempre con prisa. Y entonces, de repente, silencio absoluto. Testigos del barrio donde se encontraba la mansión comenzaron a manifestarse. Un vecino relató haber visto a la familia salir apresuradamente en la madrugada, con maletas y bolsos, como si estuvieran huyendo de algo. Otro residente juró haber oído a un bebé llorando esa noche, un llanto desesperado que resonó brevemente antes de ser ahogado por el sonido de motores acelerando. Las piezas del rompecabezas estaban allí, esparcidas, pero nadie conseguía armarlas de forma coherente. ¿Qué había sucedido en aquellos últimos días?
¿qué podría haber llevado a padres de una criatura heredera de miles de millones a simplemente abandonarla como si fuera basura? Las teorías comenzaron a surgir, cada una más sombría que la anterior. Algunos especulaban que el bebé era fruto de un caso extramatrimonial, una vergüenza que necesitaba ser escondida a cualquier costo. Otros creían que había una disputa interna por la herencia y que aquella criatura representaba una amenaza para los planes de otros miembros de la familia. Incluso había quien sugería involucramiento con el crimen organizado, deudas impagables, chantajes que forzaron a la familia a desaparecer y sacrificar a su propio hijo para sobrevivir. Pero ninguna de esas teorías explicaba completamente el horror de aquella situación. Ninguna justificaba el acto de dejar a un bebé para morir. Y mientras las autoridades corrían contra el tiempo para encontrar a los padres fantasmas, una certeza se instalaba. Aquel abandono no fue un acto de desesperación. Detrás de las imponentes fachadas de los rascacielos y las sonrisas calculadas en las fotos de revistas de negocios, la familia guardaba secretos que pocos osaban mencionar en voz alta. Los pasillos de mármol de la mansión principal resonaban no solo con pasos apresurados, sino también con discusiones acaloradas que se extendían hasta la madrugada. Antiguos empleados, aquellos que permanecieron leales durante décadas, susurraban sobre peleas que rompían cristales importados y dejaban marcas en las paredes revestidas de seda. Lo que el público veía como una dinastía unida era en realidad un campo de batalla, donde cada miembro luchaba por su porción del imperio, dispuesto a sacrificar lazos de sangre en nombre de ceros adicionales en cuentas bancarias. La cuestión de la herencia se había convertido en un veneno lento que corroía a la familia por dentro. Documentos obtenidos a través de procesos judiciales revelan que 3 años antes del nacimiento del bebé, el patriarca había alterado su testamento por 12ª vez, creando una cláusula que favorecía drásticamente a los nietos directos en detrimento de los hijos. Este cambio detonó una guerra silenciosa donde cada nacimiento, cada matrimonio, cada divorcio era calculado como una jugada estratégica en el tablero de ajedrez multimillonario. Abogados especializados en derecho sucesorio confirman que fortunas de este calibre frecuentemente destruyen familias, transformando a padres en adversarios y a hermanos en enemigos. El bebé no era solo una criatura, era una pieza valiosa en este juego mortal. Las relaciones dentro de la familia se construían sobre cimientos de manipulación e interés. Los matrimonios arreglados por conveniencia empresarial resultaban en uniones vacías donde el resentimiento crecía como mala hierba. Terapeutas familiares contratados discretamente reportaron niveles alarmantes de disfunción emocional, con miembros incapaces de demostrar afecto genuino o empatía básica. Los niños nacidos en este ambiente eran frecuentemente vistos como activos o pasivos en el balance patrimonial familiar, no como seres humanos con necesidades emocionales. En este crisol de ambición desenfrenada y moralidad distorsionada, comenzamos a entender cómo lo impensable podría volverse posible. Cuando el dinero supera a la humanidad, cuando la herencia vale más que la vida, las decisiones más sombrías pueden tomarse con una frialdad que desafía la comprensión. A medida que los investigadores se sumergían más profundamente en los archivos de la familia, una teoría perturbadora comenzó a tomar forma. Lo que inicialmente parecía un caso de abandono impulsivo se revelaba como algo mucho más siniestro. Documentos financieros, conversaciones grabadas y testimonios contradictorios apuntaban a una posibilidad aterradora. La desaparición de la criatura no fue accidental, sino meticulosamente planeada. Los primeros indicios surgieron cuando un abogado jubilado, que había trabajado para la familia décadas atrás, decidió romper su silencio. Él reveló que, semanas antes del abandono, hubo reuniones secretas entre miembros específicos de la familia,
reuniones de las cuales los padres de la criatura fueron deliberadamente excluidos. El tema central de esas conversaciones, la línea sucesoria y la distribución de la fortuna familiar. La criatura abandonada era, según documentos oficiales, la heredera legítima de una fortuna estimada en cientos de millones. Su existencia representaba un obstáculo para otros miembros de la familia que ambicionaban ese patrimonio. Los investigadores descubrieron que, en los meses anteriores al abandono, hubo movimientos financieros sospechosos. Cuentas fueron abiertas en paraísos fiscales, propiedades fueron transferidas y contratos fueron alteradas de forma discreta pero deliberada. Una testigo clave, una antigua empleada doméstica, relató haber escuchado conversaciones inquietantes. Miembros influyentes de la familia discutían abiertamente sobre lo sencillo que sería si la criatura simplemente desapareciera. Inicialmente ella pensó que eran solo desahogos de personas frustradas, pero cuando el abandono realmente sucedió, las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los investigadores encontraron registros de pagos sustanciales hechos a personas cercanas a los padres de la criatura. Valores que no tenían justificación aparente, transferidos en fechas estratégicas. ¿Sería coincidencia? ¿O eran pagos para garantizar silencio y cooperación en un plan macabro? Más perturbador aún fue el descubrimiento de que los propios padres biológicos pueden haber sido coaccionados o manipulados. La evidencia sugiere que recibieron amenazas veladas sobre su seguridad financiera y reputación social. En una familia donde el poder y el dinero dictaban todas las reglas, desafiar a los patriarcas significaba la ruina completa. Documentos falsificados, testimonios comprados y una red de complicidad que se extendía por generaciones. El abandono no fue un acto de desesperación, sino la ejecución fría de un plan para remover un obstáculo inconveniente de la línea sucesoria. La criatura era solo una pieza en el tablero de ajedrez de una familia dispuesta a cualquier cosa para preservar su imperio. La teoría del crimen transformó completamente la investigación. Ya no se trataba de encontrar padres negligentes, sino de desenmascarar conspiradores que creían estar por encima de la ley. Y cuanto más profundo cavaban los investigadores, más oscura se revelaba la verdad. La noticia se extendió como fuego en paja seca, cuando los periódicos finalmente confirmaron la identidad del bebé abandonado, revelando su conexión con una de las mayores fortunas del país. Algo cambió drásticamente en el ambiente. Lo que antes era una conmovedora historia de rescate y compasión se transformó en una arena de batalla. Oficinas de abogados de élite comenzaron a moverse, documentos fueron preparados a toda prisa, y personas que jamás habían demostrado interés por la criatura surgieron de las sombras, cada una con su propia versión de derechos legítimos. La máquina jurídica, despiadada e implacable, comenzó a girar en torno a aquel pequeño ser indefenso, transformando su existencia en un campo minado de intereses financieros y ambiciones desmedidas. Marina nunca imaginó que salvar una vida pudiera convertirse en su mayor pesadilla. En los primeros días después del rescate, había sido celebrada como heroína, recibiendo elogios y reconocimiento público. Pero ahora, sentada en la fría oficina de un abogado que apenas conseguía pronunciar su apellido correctamente, comprendía la dimensión de lo que estaba por venir. 3 procesos judiciales ya habían sido protocolizados contra ella. El primero, presentado por un tío lejano del bebé que ella ni siquiera sabía que existía, alegaba negligencia por no haber entregado inmediatamente a la criatura a las autoridades competentes. El segundo venía de una prima en segundo grado de la familia multimillonaria, argumentando que Marina había secuestrado a la criatura con intenciones financieras. Y el tercero, quizás el más cruel de todos, provenía del propio Servicio de Protección a la Infancia, cuestionando su capacidad de cuidar adecuadamente a una criatura con necesidades tan específicas y un historial tan complejo. Los pasillos del juzgado se convirtieron en territorio familiar para Marina en las semanas siguientes. Cada audiencia traía nuevas caras, nuevos abogados en trajes carísimos, nuevas alegaciones cada vez más absurdas. Estaba el primo que vivía en el extranjero y que súbitamente descubrió un profundo amor familiar. Existía la tía que no asistía a reuniones familiares desde hacía 15 años, pero ahora lloraba copiosamente ante las cámaras, jurando que siempre quiso tener hijos. Incluso surgieron supuestos amigos cercanos de los padres biológicos, personas que nadie de la familia conseguía reconocer, pero que presentaban fotografías convenientemente borrosas e historias emocionantes de promesas antiguas.
El bebé se había convertido en un premio, una lotería viviente, y todos querían su boleto premiado. Pero no eran solo los parientes oportunistas quienes hacían la situación insoportable. Grandes bufetes de abogados, conocidos por representar a corporaciones multimillonarias, comenzaron a rodear a Marina con ofertas perturbadoras. Algunos prometían defenderla gratuitamente, a cambio de derechos exclusivos sobre la historia. Otros ofrecían sumas obscenas de dinero para que ella simplemente desapareciera, firmando documentos que transferirían la custodia a partes más adecuadas. Incluso había quien sugería acuerdos en los que ella mantendría a la criatura, pero bajo supervisión constante de consultores pagados por la familia, transformándola en una especie de empleada maternal. Las noches se volvieron interminables para Marina, mientras acunaba al bebé, ahora legalmente bajo su custodia temporal pero amenazada diariamente, se preguntaba si había tomado la decisión correcta aquella fatídica mañana en el parque. Cuando María finalmente accedió a hablar públicamente, sus manos temblaban sosteniendo el vaso de agua. No era el nerviosismo común de quien se enfrenta a cámaras o micrófonos, era el peso de meses cargando un secreto que podría costarle la vida y de la criatura que se había convertido en su razón de existir. Ella comenzó despacio, recordando aquella fría mañana de marzo cuando sus pasos la llevaron hasta el banco de la plaza, el llanto débil, casi imperceptible, que la hizo detenerse e investigar, y entonces el momento que cambiaría todo, aquellos ojos minúsculos abriéndose y mirándola con una confianza imposible para alguien tan vulnerable, tan abandonado. En los días siguientes al rescate, María vivió una montaña rusa emocional que pocos conseguirían soportar. Llevó al bebé al hospital, prestó declaración, siguió todos los protocolos legales, pero algo dentro de ella ya había cambiado irreversiblemente. Durante las primeras noches en que la criatura estuvo bajo su custodia temporal, María apenas durmió, no por los llantos nocturnos o los biberones de madrugada, sino porque sentía con una certeza visceral que algo muy siniestro rondaba aquella situación. Las preguntas de los asistentes sociales eran demasiado extrañas, las miradas de los investigadores, cargadas de una sospecha que ella no conseguía descifrar completamente. Fue en la tercera semana que comenzaron las amenazas. Primero, llamadas anónimas en medio de la noche, voces distorsionadas alertando que ella debería devolver lo que no le pertenecía. Después, coches extraños estacionados frente a su casa durante horas, sombras que la seguían cuando salía a comprar pañales o leche. María no era ingenua. Trabajaba hacía años como enfermera y conocía las señales de peligro real. Instaló cámaras, cambió las cerraduras, avisó a la policía. Pero sabía que la protección oficial tenía límites, especialmente cuando los enemigos permanecían invisibles, escondidos detrás de abogados caros y conexiones poderosas. La conexión entre María y la criatura, sin embargo, solo se fortalecía ante el peligro. Cada amenaza, cada intento de intimidación, hacía su determinación más férrea. Ella comenzó a documentar todo meticulosamente: fotografías, grabaciones, registros de horarios y matrículas de vehículos sospechosos. Transformó su casa en una fortaleza y su corazón en un escudo inquebrantable. Cuando los primeros parientes surgieron reclamando la custodia, María ya estaba preparada para la guerra que se avecinaba. El momento decisivo llegó cuando su abogado, inicialmente escéptico sobre sus posibilidades, escuchó la grabación de una de las amenazas. La voz del otro lado de la línea había cometido un error crucial. Mencionó detalles sobre la herencia que aún no eran públicos. En ese instante la batalla dejó de ser solo por la custodia de una criatura. Se transformó en una cruzada por la verdad, por la justicia y por la protección de un bebé que representaba mucho más de lo que aparentaba. El tribunal quedó en completo silencio cuando la primera testigo fue llamada al estrado. Una mujer de aproximadamente 60 años, cabellos canosos y manos temblorosas, se identificó como vecina de la familia biológica desde hacía más de 30 años. Su voz embargada resonó por la sala mientras revelaba detalles que nadie esperaba escuchar. Ella describió una casa donde el silencio era roto solo por gritos y puertas que se cerraban de golpe, donde los niños aprendían desde temprano a volverse invisibles. Lo que ella presenció en aquella propiedad a lo largo de las décadas pintaba un cuadro sombrío de negligencia sistemática y secretos cuidadosamente guardados detrás de cortinas cerradas. El abogado de la heroína presionó para obtener más detalles, y la testigo reveló algo perturbador. Aquel no era el primer bebé abandonado por la familia. Había historias susurradas en el barrio sobre otras criaturas que simplemente desaparecieron a lo largo de los años, algunas entregadas para adopción informal, otras cuyo paradero permanecía un misterio. La mujer describió cómo la madre biológica parecía estar siempre embarazada, pero rara vez era vista con bebés en brazos.
Los vecinos aprendían a no hacer preguntas, a desviar la mirada, a fingir que no notaban los patrones extraños. El miedo y la complicidad silenciosa habían permitido que aquella situación se perpetuara durante décadas, sin intervención. Cuando el fiscal presentó documentos médicos antiguos, la atmósfera en la sala se volvió aún más pesada. Registros hospitalarios mostraban múltiples internaciones de la madre biológica, por complicaciones psiquiátricas no tratadas. Había diagnósticos ignorados, tratamientos recomendados pero nunca seguidos, y una sucesión de profesionales de la salud que intentaron intervenir sin éxito. La familia había construido muros, no solo físicos, sino también burocráticos, usando su influencia local para evitar investigaciones más profundas. Cada documento revelado era una pieza más de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a tener sentido. La segunda testigo trajo revelaciones aún más impactantes. Un ex empleado de la propiedad, despedido años atrás tras cuestionar ciertas prácticas, describió un ambiente de control absoluto ejercido por el patriarca de la familia. Habló sobre habitaciones cerradas con llave, niños escondidos cuando aparecían visitantes y una atmósfera de miedo constante que permeaba cada rincón de aquella casa. Su despido había sido acompañado de amenazas veladas en caso de que decidiera hablar sobre lo que presenció. Durante años él cargó ese peso en silencio, hasta que el caso del bebé abandonado finalmente le dio el valor para salir a la luz. El juez solicitó un breve receso, pero todos permanecieron paralizados en sus lugares. La verdadera razón del abandono estaba emergiendo de las sombras, y era mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Aquel bebé no fue simplemente dejado atrás por desesperación o imposibilidad financiera. Había algo profundamente perturbador operando en aquella familia, un patrón de comportamiento que transformaba a los niños en secretos inconvenientes. A medida que las revelaciones impactantes resonaban por las paredes del tribunal, una figura permanecía en las sombras, observando cada movimiento con ojos calculadores. Los investigadores habían seguido un rastro de mentiras y documentos falsificados que llevaban a un único nombre: Margaret Silveira, la tía materna del bebé abandonado. Durante semanas ella se había mantenido en silencio, escondida detrás de abogados caros y declaraciones evasivas. Pero ahora, con las evidencias acumulándose en su contra, no había más a dónde correr. El cerco se estaba cerrando, y la verdad sobre sus actos horrendos estaba a punto de salir a la luz de forma brutal y definitiva. Margaret no era una criminal común. Había construido una reputación impecable en la sociedad, conocida por su filantropía y trabajos comunitarios. Nadie sospecharía que detrás de aquella fachada de bondad existía una mujer consumida por la codicia y el resentimiento. Cuando su hermana menor quedó embarazada, algo dentro de Margaret se rompió. La envidia corroyó su alma al ver la felicidad que ella misma nunca había logrado alcanzar. Pero había algo más siniestro en juego: una herencia millonaria que se dividiría entre los herederos directos de la familia. Con el nacimiento de aquel bebé, su parte en la fortuna disminuiría significativamente, y eso ella no podía permitir. Los detalles de su plan eran escalofriantemente meticulosos. Margaret esperó el momento perfecto, cuando su hermana estaba vulnerable y sola después del parto. Se ofreció a ayudar, ganándose la confianza de la madre fragilizada. Entonces, en una fría noche de invierno, mientras todos dormían, envolvió al recién nacido en mantas y se lo llevó lejos. Su plan era simple: hacer desaparecer al bebé y alegar que había sido un secuestro o una tragedia. Condujo durante horas hasta encontrar aquel centro comercial distante, un lugar donde nadie la conocía, donde podría ejecutar su plan sin testigos. Pero Margaret cometió errores. En su prisa y nerviosismo dejó rastros digitales. Cámaras de seguridad capturaron su coche entrando en el estacionamiento. Registros de peaje mostraban su ruta, y una testigo recordaba haber visto a una mujer actuando de forma sospechosa cerca de los baños. Más devastador aún, análisis de ADN comprobaron que fibras encontradas en la manta del bebé correspondían a ropas en su casa. La red de mentiras que ella había tejido cuidadosamente comenzó a desmoronarse, hilo por hilo. Durante su interrogatorio, Margaret mantuvo la compostura inicialmente, negando cualquier involucramiento. Pero cuando fue confrontada con las evidencias irrefutables, su máscara finalmente cayó.
Sus manos temblaban, su mirada se desviaba, y por primera vez todos pudieron ver la verdadera cara del mal que había intentado destruir una vida inocente por pura codicia. El villano había finalmente emergido de las sombras, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos monstruosos ante la justicia y la sociedad. Fue entonces cuando todo cambió. En una fría mañana de agosto, una mujer anciana entró en el juzgado con una caja de cartón bajo el brazo. Se identificó como doña Amelia, antigua empleada de la clínica donde la bebé había nacido. Durante décadas, ella guardó documentos que nunca debería haber guardado, fotografías que nunca debería haber tomado, anotaciones que nunca debería haber hecho. Pero su conciencia nunca la dejó en paz, y ahora, viendo el coraje de aquella joven luchando sola contra gigantes, decidió que era hora de hablar. Los documentos que doña Amelia trajo eran dinamita pura. Había registros médicos alterados, con fechas borradas e informaciones contradictorias. Había fotografías de la recién nacida con una pulsera de identificación diferente a la que constaba en los archivos oficiales. Había recibos de pagos sospechosos hechos el mismo día del parto. Y lo más impactante, había una carta manuscrita, guardada por más de 30 años, donde alguien daba instrucciones específicas sobre cómo hacer desaparecer a una criatura del sistema. La firma en la carta era inconfundible. Era suya, del patriarca, el hombre que juraba no saber nada. La defensa intentó descalificar a la testigo, alegando que estaba senil, que los documentos eran falsificaciones, que todo no pasaba de un intento desesperado de chantajear a una familia respetable. Pero la fiscalía estaba preparada. Peritos grafotécnicos confirmaron la autenticidad de la carta. Especialistas en documentoscopia atestaron que los registros médicos habían sido adulterados. Y lo más importante, otros empleados de la clínica, animados por el coraje de doña Amelia, comenzaron a aparecer. Uno por uno salieron de las sombras. La marea había cambiado. Periodistas que antes trataban el caso con escepticismo, ahora dedicaban páginas enteras a la historia. Programas de televisión invitaban especialistas para analizar cada nuevo desarrollo. En las redes sociales, millones de personas seguían cada audiencia como si fuera el último capítulo de una serie adictiva. Y lo más sorprendente, personas comunes comenzaron a movilizarse. Abogados ofrecieron sus servicios gratuitamente. Psicólogos se voluntariaron para apoyo emocional. Una colecta en línea recaudó fondos suficientes para cubrir todos los gastos legales. La niña que había sido abandonada en una caja de cartón ya no estaba sola. Dentro de la sala de audiencias, el clima había cambiado completamente. Los abogados de la familia biológica, antes arrogantes y confiados, ahora susurraban nerviosamente entre sí. El juez, que inicialmente parecía escéptico en cuanto a las acusaciones, ahora examinaba cada documento con atención renovada. Y ella, la protagonista de toda esta historia, finalmente sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. La justicia, lenta y ciega como siempre ha sido, finalmente estaba comenzando a ver. El tribunal estaba repleto aquella fría mañana de septiembre. Periodistas ocupaban cada centímetro disponible, cámaras apuntando hacia el frente de la sala donde los acusados esperaban la sentencia que definiría sus destinos. La mujer que abandonó al bebé mantenía los ojos fijos en el suelo, las manos temblorosas entrelazadas sobre el regazo. A su lado, el hombre que orquestó todo el plan permanecía impasible, como si nada de aquello pudiera tocarlo. La tensión en el aire era palpable cuando el juez entró, cargando consigo el peso de una decisión que trascendía aquel caso específico. Esta no era solo una sentencia sobre dos individuos, era un mensaje para toda la sociedad sobre el valor que damos a nuestras criaturas más vulnerables. La fiscalía había presentado un caso devastador: 17 pruebas documentadas, testimonios de 6 personas diferentes, registros bancarios que trazaban un mapa claro de motivaciones financieras sórdidas. El bebé no era solo una criatura indeseada, era un obstáculo para una herencia millonaria, un inconveniente que necesitaba ser eliminado de la forma más cruel posible. La defensa intentó argumentar sobre circunstancias atenuantes, problemas psicológicos, presiones externas. Pero, ¿cómo justificar el abandono deliberado de un ser humano indefenso en una noche helada? ¿Cómo explicar la frialdad con la que ejecutaron cada etapa del plan, desde el nacimiento escondido hasta el descarte calculado? Cuando el juez comenzó a leer la sentencia, el silencio en la sala era ensordecedor. 15 años de prisión para la madre biológica, 22 para el mentor del crimen. Pérdida permanente del poder familiar. Indemnización sustancial que sería depositada en un fondo para el futuro de la criatura. Las palabras resonaban por la sala como martillos de justicia, cada sílaba cargada de significado. Pero incluso mientras la sentencia era pronunciada, una pregunta flotaba en el aire como humo persistente. ¿Esto era justicia o simplemente venganza disfrazada de legalidad?
castigar a los culpables devolvía a la criatura los meses robados de amor materno, reparaba el trauma de haber sido descartada como basura. En las calles, la sociedad se dividía. Algunos celebraban la sentencia como victoria de la justicia, prueba de que el sistema funcionaba cuando se presionaba adecuadamente. Otros cuestionaban si años de prisión realmente resolvían algo, si no sería más productivo enfocarse en prevención, en crear redes de apoyo que impidieran que situaciones así sucedieran. Especialistas debatían en programas de televisión, cada uno con su teoría sobre castigos adecuados para crímenes contra niños. Pero pocos hablaban sobre la verdadera cuestión: cómo aquella criatura había caído a través de tantas redes de protección incluso antes de ser abandonada. El sistema había fallado mucho antes de aquella noche fatídica. Ningún control prenatal registrado, ninguna visita de asistencia social, ninguna alerta disparada cuando un embarazo simplemente desapareció de los registros oficiales. La sentencia castigaba a 2 individuos, pero ¿quién castigaría la negligencia colectiva que permitió que todo sucediera? Con la sentencia dictada y los culpables finalmente responsabilizados, una cuestión monumental permanecía suspendida en el aire como una nube cargada de tormenta. La fortuna multimillonaria que había sido el catalizador de toda esta tragedia humana necesitaba encontrar su destino final. Millones de dólares en cuentas bancarias, propiedades esparcidas por 3 continentes, acciones de empresas valiosas e inversiones estratégicas esperaban una resolución definitiva. El tribunal ahora enfrentaba un dilema sin precedentes: ¿cómo proteger esa inmensa riqueza hasta que la verdadera heredera alcanzara la mayoría de edad? ¿Cómo garantizar que el dinero que debería haber sido su bendición, pero casi se convirtió en su maldición, finalmente cumpliera su propósito original? La jueza responsable del caso convocó una audiencia especial exclusivamente dedicada a la administración de la herencia. Expertos en derecho sucesorio, consultores financieros de renombre internacional y representantes de instituciones fiduciarias fueron llamados para presentar propuestas sobre la mejor forma de preservar y hacer crecer el patrimonio. La complejidad era asombrosa. No se trataba solo de guardar dinero en una cuenta bancaria hasta que la niña cumpliera 18 años. Había empresas que necesitaban gestión activa, propiedades que demandaban mantenimiento, inversiones que requerían decisiones estratégicas constantes. Y, sobre todo, había la necesidad absoluta de blindar esa fortuna contra cualquier intento futuro de apropiación indebida. Después de semanas de deliberaciones intensas y análisis meticuloso de cada propuesta presentada, el tribunal estableció una estructura de protección sin precedentes en la historia jurídica del país. Se creó un fondo fiduciario irrevocable, administrado por un consejo compuesto por 3 instituciones financieras independientes, un representante del Ministerio Público y 2 abogados especializados en derecho de la niñez y la adolescencia. Ninguna decisión sobre el patrimonio podría ser tomada sin la aprobación unánime de todos los miembros. Auditorías trimestrales serían obligatorias, con resultados publicados en informes detallados accesibles al juzgado responsable. Cualquier movimiento superior a $100,000 exigiría autorización judicial previa con justificación documentada. Pero la protección fue más allá de los aspectos puramente financieros. El tribunal determinó que una parte de los rendimientos mensuales del fondo sería destinada inmediatamente a las necesidades actuales de la niña: educación de excelencia, acompañamiento psicológico continuado, actividades extracurriculares, asistencia médica premium y todo lo que pudiera contribuir a su desarrollo saludable y pleno. La niña no necesitaría esperar hasta los 18 años para comenzar a beneficiarse de lo que siempre fue suyo por derecho. Tendría acceso a oportunidades que su abuelo ciertamente habría deseado proporcionarle, viviendo con dignidad y confort mientras crecía. Finalmente se estableció un plan de transición gradual. A los 16 años la heredera comenzaría a recibir orientación financiera especializada, aprendiendo sobre gestión patrimonial y responsabilidad fiscal. A los 18 asumiría el control parcial, con supervisión consultiva. Solo a los 25 años tendría autonomía completa sobre su herencia. Hoy, 5 años después de aquella noche fatídica en el basurero, un niño de ojos brillantes corre por el jardín de una casa acogedora. Sus risas resuenan en el aire mientras persigue mariposas entre las flores cuidadosamente plantadas. Es difícil imaginar que aquella criatura feliz y saludable es la misma que fue encontrada entre residuos y desechos, luchando por cada respiración. Pero las pequeñas cicatrices en su cuerpo cuentan una historia de supervivencia que pocos conocen. Y a su lado, siempre vigilante, siempre presente, está la mujer que se negó a seguir de largo aquella noche. La recolectora de materiales reciclables nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Después de meses de batallas judiciales y evaluaciones psicológicas, fue oficialmente reconocida como guardiana legal de la criatura.
La fortuna multimillonaria del niño está segura en un fondo fiduciario administrado por profesionales, pero ella nunca quiso el dinero para sí. Lo que ella quería era algo mucho más valioso, el derecho de amar a aquel niño como si fuera su propio hijo. Y fue exactamente eso lo que el sistema legal le concedió. Hoy, ella ya no necesita buscar en la basura para sobrevivir. Un salario digno como cuidadora oficial de la criatura le permite vivir con confort, pero sin extravagancias. La relación entre ellos trasciende cualquier definición convencional de familia. Ella es madre sin haber dado a luz, él es hijo sin compartir su sangre, pero el vínculo que los une es más fuerte que cualquier lazo genético podría ser. Todas las noches, antes de dormir, ella le cuenta la historia de cómo se conocieron, adaptada para su edad infantil. Él sabe que fue encontrado, que fue salvado, que fue elegido, y esa narrativa de rescate y amor incondicional forma la base de su identidad. A veces, cuando el niño duerme, ella todavía se encuentra pensando en aquella noche. Los «y si» que podrían haber cambiado todo. ¿Y si ella hubiera llegado 5 minutos más tarde? ¿Y si no hubiera oído aquel llanto débil? ¿Y si hubiera decidido que no era su problema? Cada una de esas posibilidades la hace estremecer. Pero entonces mira hacia la habitación donde él duerme tranquilo, seguro y amado, y entiende que no existen coincidencias. Existen solo elecciones. Y la elección que ella hizo aquella noche no salvó solo una vida, salvó 2. Esta historia nos recuerda que el heroísmo no necesita capa ni superpoderes. A veces, ser héroe es simplemente importarse cuando sería más fácil seguir adelante. Es elegir la compasión cuando la indiferencia parece más conveniente. Es reconocer que cada vida humana tiene un valor inestimable, independientemente de dónde fue encontrada o de quién la trajo al mundo. Y que el verdadero legado que dejamos no se mide en fortunas acumuladas, sino en las vidas que tocamos y transformamos a lo largo del camino.